إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en los micrófonos al periodista y escritor Eduardo Martín de Pozuelo. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, muy bien. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, es autor de muchos libros, muchos de ellos relacionados con temas como el franquismo, pero también del Holocausto, y en los últimos años más centrado en el tema del yihadismo, que es el título justamente de este libro pequeño en páginas, pero grande en resumen de contenidos. Se llama La historia de el yihadismo, claves de un fanatismo global, que has escrito junto a Eduard Itzhak. No es la primera colaboración que tenéis en este tema para la editorial Cátedra, ¿cierto? Así es, así es. Con Eduard escribimos juntos también Objetivo Califato Universal hace unos años, que también era como una especie de guía sobre el yihadismo y todo el fenómeno que se estaba produciendo casi cuando hacia 2014, 2015, cuando toma este énfasis a partir del Estado Islámico, ¿no? Pero bueno, este otro libro, el yihadismo, tiene digamos que nuestro, por lo menos, intento o pretensión es que tenga más calado y más contenido, incluso formal, de doctrina, para comprender más a fondo el fenómeno y eliminar mitos y engaños comunes que se repiten cada día en la prensa, etcétera. En fin, para conocer mejor el fenómeno, digamos, un fenómeno milenario y que va a continuar sin duda. Sí, porque justamente yo he subrayado una palabra en la segunda línea del libro, porque me recordaba, después de los atentados de Francia, de París, del Charlie Hebdo y los que tuvieron lugar a finales de año en la sala Bataclan en el 2015, pues recuerdo, creo que entonces el presidente era François Hollande, saliendo a decir algo así como: estos no son los verdaderos musulmanes. Y me hizo un poco de gracia que el presidente de un país declarado laico se consagre como experto en quién es musulmán y quién no lo es, ¿no? Sí. Y aquí la frase que tengo subrayado es la relación inevitable con el Islam. Evidentemente, Islam no es yihadismo, pero yihadismo sí es Islam. En efecto, además, por supuesto. Fíjate, en el libro, si te has fijado, hemos tenido mucho cuidado de no poner ningún adjetivo y separar el concepto general del Islam, la religión del Islam, del yihadismo, en el sentido de la manera de comportarse y de la actuación, digamos, porque el yihadismo tiene la espada permanentemente en la mano, más bien el Kalashnikov, ¿no? Digamos, para el lector, para que sepa situarse. Pero el yihadista se siente como la ortodoxia del Islam. No es que sea parte, es que se siente el verdadero Islam, el yihadista. Entonces ahí hay un problema de interpretación y de comportamiento humano y de filosófico y doctrinario que forma parte del Islam. El yihadismo es una rama del Islam. Ahora, es una rama tremenda, minoritaria, afortunadamente, pero como hablamos de un colectivo de 1.900 o 1.700, no se sabe muy bien, millones de personas que profesan esa religión, aunque sean minoritario el yihadismo, que le hemos llamado de esa manera, porque ellos mismos a sí mismos se llaman ya yihadistas, toda esta rama que yo creo que todos los oyentes saben perfectamente hacia dónde estamos, sobre quién nos estamos dirigiendo, pues aunque sea minoritaria, también son millones de personas. Quizá que tomen el arma para caminar hacia su objetivo, que consideran que es la obligación, la ortodoxia del Islam, pues todavía sean menos, pero el entorno simpatizante más lo que toman el arma se puede contar por millones también. Bueno, y como tú lo que decías, ¿es Islam? Claro, forma parte del Islam. Estamos hablando de un fenómeno que sin el Islam no se puede dar.
Sí, pero hay muchos países, por ejemplo en Estados Unidos, cuando hay un atentado que en cualquier lugar del mundo se declararía yihadista y al grito de Allahu Akbar, etcétera, con todos los condimentos, pues no ponen que es yihadista porque eso supone vincularlo a una religión o a un colectivo y por lo tanto políticamente incorrecto hasta el día de hoy. Pero eso, sí, eso eso realmente es negar la realidad. O sea, la realidad es la que es, nos guste o no nos guste. Y la historia está llena de realidades que no nos gustan lo más mínimo, ¿verdad? Y que condenamos todos, pero esa es la que es. De hecho, cuando se lee el libro está escrito siguiendo estrictamente y basándose estrictamente en las publicaciones y la doctrina yihadista. No hay un añadido. Hemos intentado hacer, los dos Eduardos, Eduard y Eduardo, ¿verdad? Hemos intentado hacer un libro desde parámetros casi, digamos, de ontología del periodismo. O sea, no vamos a poner nuestro sentimiento específicamente en el libro. No vamos a escoger adjetivos para ir calificando. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos ido a las fuentes directas porque es que el yihadismo no oculta ni sus intenciones ni sus fuentes. Quiere decir que lo que explicamos en el libro, cualquier ciudadano avezado, ¿verdad?, que se quiera esforzar, porque bueno, hay que hacerlo, podría encontrar lo mismo que decimos, porque el yihadismo hace proselitismo y hace publicidad de su fe y de sus intenciones. Y a partir de ahí negar que alguien que a sí mismo es que es increíble, pero sucede. Negar que alguien que de sí mismo dice, yo soy yihadista, soy un soldado de Alá, soy un mujahidín, he matado y voy a morir porque soy un mujahidín. Y que luego, al día siguiente, cuando se ha cometido el atentado, tú has mencionado los de París, por ejemplo, bueno, que había un testamento, en ese caso concreto había hasta un testamento filmado de los que se hicieron un selfie, ¿verdad? Se hicieron, explicaban exactamente por qué lo hacían y tal, y cuál era su intención, que fue lo que ocurrió, ¿no? En Bataclan exactamente igual. Bueno, al día siguiente, o 48 horas después, las webs y las publicaciones, magníficas, por cierto, en formato y hechas, publicaciones yihadistas, alababan al héroe, ponderaban al mártir, explicaban la función. O sea, entonces, si alguien negaba y decían, somos el verdadero Islam. De hecho, por ejemplo, esto que explicabas de François Hollande diciendo, esto no es el verdadero Islam. Bueno, para los yihadistas era el verdadero Islam. Para los no yihadistas son evidentemente un colectivo desviado. Y es un conflicto que tiene, es un conflicto feroz que tiene. Es un conflicto tan grave para el Islam, tan grave para nosotros los no islamistas o no islámicos o que tenemos otras creencias, no es lo mismo, pero para los musulmanes tienen un problema gravísimo porque la sangre en este conflicto mayoritariamente la ponen los musulmanes. El mayor número de víctimas del yihadismo son otros musulmanes. Y los enfrentamientos, y no hay más que verlo, evidentemente hay el atentado en nuestras calles, el atentado el otro día en Jerusalén, y atentados en Barcelona, y atentados en Berlín, y atentados en Orlando, ¿verdad? Y Londres y donde queramos, pero donde realmente las muertes se cuentan por decenas y por centenares es en Afganistán, en Siria, en Irak, en Irán, en estos sitios, o ejecuciones, o en el Sahel, el norte de África. Bueno, y ahí es donde está el problema. Y es un problema que afecta evidentemente al área donde se da y se profesa mayoritariamente la religión islámica. Uh-huh. Bueno, aquí en esta primera página yo sigo todavía con mis cosas señaladas, porque hay dos palabras, un sustantivo y un adjetivo que parece que no pueden ir juntas, pero que en este caso es lo más natural, el odio bendecido. Es decir, siempre parece ser de como que los bienpensantes de Occidente no conciliamos, o no sé, es imposible conciliar que se puede bendecir algo que no sea el amor.
y vemos que el odio no es el malo de la película siempre. No. O sea, el odio es una herramienta política que ha sido impulsada en el pasado y también en el presente, ¿no? Es decir, ellos, la diferencia que tienen con muchos grupos políticos es que no ocultan ese odio, ¿no? Sí, no solo no lo ocultan, sino que en su doctrina, para quien lo dude, explican perfectamente su sentimiento bajo el epígrafe de ¿por qué os odiamos? O sea, explican por qué os odiamos. ¿Y qué odian? Pues odian todo lo que es infiel desde su posición, desde su observatorio. ¿Y qué es todo? Y desde su observatorio, ¿qué es infiel? Todo lo demás, todos los demás que no piensen exactamente como ellos, sin ninguna fisura. Tiene que ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque su pensamiento, según ellos, su pensamiento y su modo de ser y de comportarse coincide punto por punto con el deseo de Alá. Y es el deseo de Alá. Hasta el punto es el deseo de Alá que no hay voluntad propia en el comportamiento. No la hay. La condición de soldado del califato la ha escogido, o sea, de mujahidín, de terrorista, que también forma parte el terror de algo aceptado por la doctrina, adoctrinado y ponderado por la doctrina, porque ¿a quién se causa terror? Al infiel, al que no cumple, el que no va a permitir que el mundo tenga el equilibrio perfecto que prepara Alá para todos los seres humanos. Es el califato universal. Todo el que no entre en esos límites es un infiel, es un apóstata, es lo que, bueno, y tiene que ser eliminado. Y a partir de ahí, odiar al que, comillas, se comporta mal, está perfectamente contemplado y forma parte de la doctrina diaria. A ver, ahora, ya está. Bueno, el odio, si te fijas en la primera parte, hay un apartado largo que está entrecomillado y cursivas, que está sacado de una publicación doctrinaria que está señalada y perfectamente referenciada, o bien referenciada, en la que se titula, cuyo título es ¿Por qué os odiamos? ¿Por qué os combatimos? ¿No? Sí. La primera parte, esa que dices. Sí, no, está muy claro. Lo que pasa es que la conclusión que sacamos, voy un poquito para adelante, luego volveré, la conclusión que sacamos es que en Occidente nos lo están diciendo muy claramente lo que pasa, pero no lo queremos admitir. O sea, no podemos admitir que, por ejemplo, que este tipo de situaciones que las entendemos como desesperadas, producto de la ignorancia, producto de la pobreza, pues no sean nada que vaya por ese camino. No va por ahí. El ejemplo más claro creo que es Osama Bin Laden, que era un señor pijo de Arabia Saudí, efectivamente, pero que encontró su camino a la gloria justamente apartándose de eso, ¿no? Bueno, nosotros siempre, la cuestión es que nosotros los occidentales, digamos, ¿no? Y el primer mundo sobre todo, ¿verdad? Analizamos las cosas desde nuestra propia posición y nuestros propios parámetros. Y entonces dicen, bueno, alguien que hace esto, ¿qué pretende conseguir? Pues países, territorios, no, vamos a ver, si quisieran, con la violencia que desata el yihadismo, si quisiera atracar bancos ya los habría atracado. Si quisiera dinero ya tendría, si quisiera Rolls Royce tendría todos los que quisiera, se los habría robado todos. No, es que no va por ahí el asunto. La naturaleza de este conflicto la marca, como todos, el agresor. Y en este momento, y el agresor diseña una estrategia desde una base exclusivamente religiosa. O sea, este conflicto es de naturaleza religiosa.
pero es que lo dicen cada día. O sea, cada vez que un terrorista para nosotros, terrorista también para ellos, pero mujahidín, soldado del califato, comete un atentado y mata, se encomienda a Alá. Si se lo está diciendo en voz alta, lo está diciendo en mitad de la calle. Pero ¿por qué no vamos a creer que eso es así? Si nos lo están diciendo todo el rato. Pero es que luego se coge su trayectoria, su doctrina, que la tienen y muy bien elaborada, magníficamente elaborada. No es una doctrina barata de consumo, no lo es. Es tan poderosa para quien la sigue, ¿eh? Hay que entender de quién está muy bueno, para quien la sigue y la abraza, que muere por ella. Es que no es una tontería. O sea que, claro, el problema que tienen las policías en el mundo, niegan la mayor, no, esto no es, esto es un psicópata. Bueno, oiga, que está disparando y no hace nada por defenderse, está matando, o sea, dispara hasta que le matan, ¿eh? Es que no para, pero es que mientras le matan va diciendo que Dios es el más grande. A ver, pero uno detrás de otro, esto no es es un lobo solitario. No, oiga, no es un lobo solitario. Es parte de un colectivo ideológico con una doctrina muy poderosa, muy bien elaborada, con objetivos muy claros, que pretenden un mundo mejor según sus criterios, que consiste en que ese mundo mejor no tenemos cabida a los demás. Pero esa es la cuestión. Y a partir de ahí hay que empezarlo a entender. Y algo que has mencionado y que caracteriza, más que en Estados Unidos habíamos dicho esto de lo políticamente correcto, pero en Europa sí que está muy afianzado el tema de que alguien que hace estas cosas es un desequilibrado mental. Sí, Entonces, alguien que sale a matar para que lo maten, desde nuestra perspectiva, es alguien que no está bien de la cabeza. Pero evidentemente estas personas, incluso muchos de ellos, algunos han tenido vidas desgraciadas y otros han tenido vidas de lujo en las que nadie los acusó de hacer locuras. Por supuesto, fíjate, Jorge, si es exactamente como tú dices, y mira, si cada vez que alguien comete un atentado terrorista se le califica de desequilibrado, de psicópata o algo así, resulta que las psicopatías solo se dan dentro del credo islámico. Porque, ¿qué pasa? Porque, claro, no hay, ahora mismo ha habido en lo largo de la historia, pues no hay católicos que vayan quemando gente en la hoguera cada día, ya no los hay. Y no hay de otras religiones que vayan haciendo este tipo de acciones violentas. Y todos son bueno, no, es que no son desequilibrados, es que es una corriente religioso-ideológica concreta que tiene ese camino, no es un producto del desequilibrio. Que haya desequilibrados en un colectivo de millones de personas y que alguno haya sido, pues que alguno que le va la marcha de la sangre y el disparo se haya apuntado también, puede ser. Pero más bien esos funcionan por otros caminos en el que no es el camino, digamos, de una creencia tan intensa y tan basada en la religión y en el más allá, en la respuesta al más allá. Lo importante de todo esto es que el que abraza el yihadismo tiene respuesta. ¿De dónde viene? ¿Qué tiene que hacer aquí en su tránsito por la tierra? ¿Y dónde va después? Él y toda su familia tienen la respuesta absoluta. Y es un desequilibrado, bueno, no sé, es una persona creyente en lo suyo, que además pues cree que la espada, porque es la frase que ellos dicen, la espada es el camino, la espada de eliminar al infiel, al apóstata, al que convierte la tierra en un lugar de pecado y hay que evitarlo. Y ya está, y somos todos los demás, claro, ahí estamos todos. Bueno, otro de los mitos que tú también aquí tratas de aclarar es el tema de que el yihadismo no tiene nada que ver con el nacionalismo, sino todo lo contrario. Lo digo porque entre los grupos, digamos, afines al yihadismo, tú habías mencionado a Daesh o el Estado Islámico. Antes conocimos a Al Qaeda, que cometió los atentados también en Madrid, en Londres y por supuesto en Estados Unidos. Sí. Pero también hay grupos como Hamas, Hezbollah, Yihad Islámica, que con distintas variables propias o internas del mundo islámico, pues representan lo mismo. Y
Claro, a veces, por ejemplo, con el tema del enfrentamiento con Israel, muchos lo ven como un conflicto por territorios. No. Y evidentemente habrá gente entre los palestinos que sí son nacionalistas y buscan una reivindicación territorial, pero luego hay grupos como los que mencionamos de Hamas o Hezbollah que no tienen ningún interés en crear un Estado palestino. Lo que quieren es crear una paz islámica mundial, ¿no? Claro, mira, fíjate, partimos siempre de la propia doctrina y de lo que dicen las propias comunicaciones del yihadismo, pero que condenan absolutamente los nacionalismos. Por eso se dicen que ellos son la ortodoxia del Islam, porque el Islam es una religión universal, de carácter universal, que no contempla naciones, sino contempla una única tierra, viviendo con la ley emanada, revelada por Dios al profeta, de verdad, y que al ser una ley de origen divino siempre será superior a cualquier ley de origen humano, y que su dirección o está dirigida a la humanidad en su conjunto. Bien. A partir de ahí los nacionalismos, las fronteras, la idea de frontera y nacionalismo no puede entrar. Es contraria a la idea de universalidad fundamental, como creencia fundamental del objetivo en el que se presentan. Y entonces, ahora hablabas de lo de Hamas y lo de Hezbollah. Bueno, evidentemente, si el tema del conflicto de Israel concretamente, ahí hago un paréntesis, es mi opinión, fuese exclusivamente territorial, mira, hay desierto para todos. Es la impresión que siempre me ha dado. Quiero decir que si fuese territorial se arregla en 5 negociaciones, acaba arreglándose. Pero es que no lo es. Es que es un conflicto religioso, y la prueba de que es un conflicto religioso de un calado enorme y de una dificilísima solución, y eso lo digo para los que crean que todo lo que estoy diciendo puede ser superficial, es que simplemente observen que los soldados del califato, que se llaman a sí mismos yihadistas de Estado Islámico como organización, ejecutan a los militantes de Hamas. ¿Por qué? Y el Estado Islámico está atacando a los talibanes en Afganistán. ¿Por qué? Porque unos son universalistas, panislamistas, y los otros son nacionalistas. Y no contemplan la posibilidad de una república islámica como paso intermedio hacia el califato universal que persigue todo el Islam. En lo que para unos puede ser una utopía final o un objetivo que está al final de los tiempos, el califato universal, todo regido por la Sharia, y en el camino, pues bueno, el camino se puede hacer la República Islámica de Afganistán, la República Islámica de lo que sea. El yihadismo no contempla esa posibilidad, la considera una herejía, algo eliminable que es necesario combatir, y lo combate. Y ahí no entran ni Hamas ni Hezbollah. Otra cosa es que como radicales islamistas también cometen atentados y hacen ataques y crímenes en nombre de Alá o en nombre del Islam. Se lo arrogan, también tienen su propia doctrina, sus propios reglamentos, digamos, su propio protocolo, ¿verdad? Y lo van actuando. Pero, sin embargo, chocan directamente con el yihadismo. Hay un problema con el caso de Israel que es muy concreto también. Es que mientras exista el Estado de Israel y haya un mundo judío funcionando en el territorio en el Estado de Israel, la profecía que tiene que cumplirse del Islam no se puede cumplir, tiene que eliminarse. Pero eso es un problema teológico, no es un problema territorial. Y entonces yo no voy a entrar en análisis y cuestiones religiosas porque ni es ni el objetivo del libro ni tengo el conocimiento suficiente. Pero sí sé que en sus comunicaciones el yihadismo habla de las profecías que hay en su creencia y la imposibilidad de que se cumplan mientras exista el Estado de Israel. Y entonces el ataque siempre no será por territorio nunca.
Es como lo que decía antes, si quisieran dinero, pues atracarían bancos y no los atracan. No, es que no va por ahí el asunto, ¿no? Y robarían carteras y no va por ahí, ¿no? No, un Y en este poco. caso va por la religión también. Sí, voy a leer un trocito del artículo que tú nos señalabas de por qué los odiamos. Y acaba diciendo, el hecho es que incluso si dejaran de bombardearnos, encarcelarnos, torturarnos, vilipendiarnos y usurpar nuestras tierras, continuaríamos odiándolos porque nuestra principal razón para odiarlos no dejará de existir hasta que acepten el Islam. O sea que aquí no hay salida. No hay salida. Pero claro, eso lo dice eso lo dice una editorial, la editorial, y además la repiten. Es que vamos a ver, el mensaje es el que es y el mensaje ya por tanto se repite. Cuando a veces ahora dicen, pues esto lo puede... A ver, Internet ha hecho que esto, digamos, una doctrina milenaria se difunda en el siglo XXI con una facilidad como no había habido hasta ahora, que es lo que son las redes sociales y Internet. A partir de ahí, cuando, por ejemplo, también las fuerzas de seguridad de muchos estados o responsables políticos de seguridad dicen, no, hemos cortado las líneas de Internet, ya no publican tanto como publicaban hace 5 años, por poner algo, que tenían como 6 o 7 revistas extraordinariamente bien editadas, todas online, magníficas, todo con este tipo de doctrina que estamos comentando. Dice, no, es que ya esas se han cortado muchas porque hemos avanzado. No, si es que no hay que cortar nada, es que la doctrina ya está circulando. O sea, no se necesita renovar. Eso que has leído, esa parte que has leído, era un mensaje, era una razón que valía hace 5 años y que valdrá dentro de 30, porque es la que hay, no hay otra. De hecho, una característica del fenómeno que estamos hablando es que no admite en sí mismo discusión, no admite debate, no admite evolución. Si alguno en su seno propone debatir una estrategia o propone debatir una idea, sería ejecutado inmediatamente por apostasía, exactamente por las mismas razones que lo hacen a otros. Y a partir de ahí esto está cerrado completamente. Bueno, No sé si podríamos me seguir. explico bien, pero por ahí va el asunto. Sí. Digo que podríamos seguir con muchas cosas, pero el que le interese más, por favor, aquí el libro está a la venta y tampoco es la enciclopedia británica, está al alcance de cualquier bolsillo. Y voy a ir al último mito que vamos a abordar en esta entrevista por cuestiones de tiempo, pero hay muchos Muy más. Al-Qaeda. Se estima que el 35% de los militantes yihadistas de Al-Qaeda tienen nivel de estudios superiores, que es un nivel muy superior al que tiene la población árabe en general, ¿no? Por supuesto. O sea que se puede decir de que tiene una extracción, o parte de Al-Qaeda tiene una extracción elitista. Sí, señor, intelectualmente elevada dentro de los parámetros que estamos hablando, por supuesto, porque el proceso también es algo que una reflexión, una segunda reflexión sobre el fenómeno permite observarlo. Para militar en lo que estamos hablando, hace falta leer, hace falta creer, pero hace falta leer, hace falta saber. Todos los que abandonan, digamos, otros caminos y se sumergen en esta línea, es necesario saber leer bien, comprender, debatir y hasta conocer y luego pues tener la fe que tienen. Eso ya, ahí entra el otro asunto. Está comprobado, y lo explicamos en el libro con algunos analistas, sociólogos de todo esto, que es al revés. Cuando más cultura, o sea, la delincuencia común de bajo nivel sí que puede ser de extracciones sociales intelectualmente o prácticamente analfabetas. Pero cuando va subiendo el nivel digamos, de la organización de este índole, puede ser hasta
que tienen de orden ya, que son de orden político o religioso como esto, cada vez es necesario una mayor preparación para poder estar integrado. Otra cosa es en ella, para estar integrado en ella. Otra cosa es que la educación occidental, digamos, por ejemplo, el caso, me decían voy a poner un ejemplo concreto, el caso de los chicos de Vic, los terroristas de Vic, que en Barcelona y Cambrils uno cogió una furgoneta, ¿verdad? Y bajó por las Ramblas y fue en zigzag atropellando a la gente, incluso están los vídeos por ahí, para ver cómo mataba más y mejor, ¿no? Decían, bueno, este pobre, se integró mal. No se integró mal. Fue al colegio, a una escuela europea, de la Unión Europea, con compañeros y con la misma educación exactamente que él, y lo que hizo fue se desintegró. No se integró mal porque ya había nacido ahí. O sea, no, es que hasta un cierto momento... Pero ¿qué ocurre? Alguien le dio un mensaje y tuvo la educación, tenían 17, 18 años, son trilingües, todos eran trilingües estos, y eran gente educada perfectamente, bueno, pues con el bachillerato español. Y como estaba en Cataluña, hablaban castellano, catalán y casi todos francés y árabe. Regular árabe muchos de ellos, pero francés algo mejor, ¿no? ¿Y qué sucedió? ¿Eran gente poco educada? En absoluto, la misma educación que el resto, preparados para ir a la universidad o lo que hubiesen querido, a donde hubiesen querido ir. Sin embargo, tuvieron un proceso completamente diferente. Alguien y ellos mismos encontraron respuestas vitales tan importantes como para morir por ellas, porque de hecho se pusieron cinturones simulados de bombas y no dijeron, oiga, no me dispare al policía cuando ya iban a capturar, no me dispare, que esto que llevo aquí puesto es de plástico. No, siguieron avanzando y se hicieron matar y murieron como soldados del califato, para ellos, siempre como soldados del califato, mujahidines, y luego otra vez al día siguiente todas las redes sociales, digamos, del yihadismo, pues ponderando y alabando a los mártires de Barcelona y la magnífica acción que habían hecho matando infieles. Y este es el fenómeno que así funciona. Bueno, y si quieren saber más, especialmente, les digo solamente títulos de capítulos: Yihad, Yihadismo y Guerra Justa, Suníes, Chiíes y Yaricíes, Yariyíes, perdón. La justificación de una ortodoxia forzada, el renovado yihadismo del siglo XXI, la clave del Asdar, laicismo, el enemigo del califato, hombre, niño, mujer, niña, mártir, la caída, un capítulo también histórico, la caída del Imperio Otomano y el yihadismo moderno, el nacimiento de la Hermandad, la paradoja del ateo fascinado por el yihadismo y los captados en Europa. Estos son algunos de los capítulos. Y simplemente para redondear, parece como que el yihadismo ahora nos ha dado una pausa porque estamos en pandemia, pero yo lo suelo decir bastante en las noticias: no salen a matar porque la gente no está en las calles por la pandemia, simplemente por eso, ¿no? Bueno, y además es que en las consignas que han circulado por dentro de las redes yihadistas dicen que la pandemia es un castigo, que envía Alá y que Alá está haciendo su trabajo, el de los yihadistas, directamente, ¿no? Ha pasado a matar a los infieles directamente, pero tienen que estar preparados inmediatamente para en el momento que baje. De todas maneras, te diré que sí están muy activos. Otro problema que tenemos es que la información está, pero claro, el otro día pues están en Centroáfrica muy activos, en el Sahel muy activos, en Afganistán muy activos y en otras partes del mundo, como puede ser en Occidente, tenemos como tú dices bien, una bajada, porque claro, también en el momento que se confina todo el mundo y las ciudades están funcionando de otra manera, pues también la actividad terrorista, que es una parte de su guerra, el terrorismo, de una única guerra. No es que hagan terrorismo, no, tienen una guerra de trincheras convencional,
una guerra terrorista que forma parte del mismo conflicto. No se puede separar. Para ellos es lo mismo alguien que muere en un combate vestido de uniforme en un campo de batalla que uno que muere en una calle de una ciudad de Europa o de América. Es exactamente igual. Y Bueno, estos seguirán. Bueno, lo Seguirán. dicho. Esto se llama El yihadismo, claves de un fanatismo global. Está escrito por el que está hablando, Eduardo Martín Pozuelo, y por Eduard Itzhak, y está editado por Cátedra. No podemos menos que recomendarla fervientemente, porque tiene todas las credenciales para ser muy esclarecedor la lectura sobre este proceso que, como hemos venido comentando, los medios de comunicación, los periodistas, los expertos no tienen ni papas de lo que está pasando. Esto es peor que la pandemia, ¿no? O sea, aquí todo el mundo opina sin tener la más mínima noción de lo que están hablando. Muchas gracias, Eduardo, por habernos atendido. Gracias a ti, Jorge. Y sigue escribiendo cosas como esta, por favor. Muchas gracias, Jorge. عزيز الحكيم